Amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Amigos. Una semana más, un episodio nuevo. Angeliño, estamos aquí de vuelta. ¿Cómo estás? Bien, Beto. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? Aquí mira, ya entrándole al frío de fin de año por acá, pero gracias a Dios todo muy bien. Nada que reprochar, al contrario, mucho que agradecer. Me alegro, Angelito, Beto. fíjate vos que el episodio de hoy va a estar bueno, va a estar bueno. Hoy la invitada es una familiar mía, ¿verdad? Una persona a la que pues yo desde muy pequeño le guardé un cariño especial durante el crecer, ¿verdad? Pasa situaciones, dificultades, pruebas difíciles, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención y es lo que vamos a aprender de ella el día de hoy es que a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas, ¿verdad? Ella no flaqueó, es lo que a mí me gusta de ella, ¿verdad? Ha dado el máximo en el estudio, en su vida personal, en todo ámbito, ¿verdad? Entonces creo que va a ser de impacto, especialmente, creo yo, para las mujeres, ¿verdad? Porque hay excelencia en esta persona. No te voy a hacer esperar y no voy a hacer esperar mucho a los amigos, ¿verdad? Démosle la bienvenida a Ruth Godínez. Bienvenida, Rulis. Gracias. Qué alegre estar aquí con ustedes. Bienvenida. Gracias. Rulis, mire, si quiere para empezar, comencemos con la niñez, ¿verdad, Rulis? Ahorita que antes de empezar a grabar o antes de encender la computadora, a ver si se recuerda usted bien, yo tengo, mire, y no me acordaba de esto, Rulis, hasta hoy. La memoria que se me vino a mí a la mente fue cuando íbamos a su casa allá en zona 16 y tenía aquel jardinazo. Y yo me acuerdo que nos íbamos a mí me fascinaba porque íbamos a jugar golfito. ¿Se acuerda que ustedes tenían ahí los palos y los hoyos? Y yo me acuerdo que me ponía a tirar las pelotas para la parte de atrás, que había un barranco, creo yo, y Lisette se ponía bien bravo porque yo las tiraba para atrás. Salir a bicicletear porque no era común en Guatemala. Ustedes vivían en una calle que era cerrada, ¿verdad? Era como, aquí le dicen court en Estados Unidos. Y entonces era de salir a bicicletear en las banquetas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se me vino a mí, lo primero que se me vino a la mente. Cuéntenos usted cómo fue la niñez para usted. Bueno, pues yo creo que mis hermanas y yo tuvimos una niñez muy bonita. Así fuimos niñas sanas, fuimos niñas muy inquietas también, muy platicadoras, no éramos para nada quietas. Ese dicho de que si es mujercita es más quieta, no es cierto. Nosotras éramos bien inquietas y creo que yo era muy traviesa, muy traviesa. Todas mis travesuras las sufrió Ingrid más que cualquiera porque era mi cómplice, pero era mi cómplice casi que obligada, ¿verdad? Nosotras vivíamos casi que un poco separadas de toda la familia, pero aún así teníamos ese vínculo con la familia. En ese tiempo, en mi niñez, mi papi no era cristiano y mi mami había crecido con el conocimiento de la palabra porque había crecido desde que mi abuelito y mi abuelita se convirtieron y había escuchado y conocía al Señor, pero mi papi no. Entonces, y eso hizo que también pues él nos tomara como una familia y nos separara un poquito. Pues mi tutora estaba en la vecindad y yo en lugar de salir de la casa e ir a tocar su casa, me salparé y me iba a tocar la puerta ya de la sala para decirle ya vine a mi clase. Y entonces ya estaban hasta acostumbrados, nos saltábamos la pared y nos íbamos para allá. Pero fue una niñez muy alegre, la verdad, porque
pues porque disfrutábamos de la casa donde estábamos. Mi mami nunca fue una persona así como muy aprensiva con sus cosas, sino que la misma silla, comedor, sacábamos, armábamos un cirquito, casitas y hacíamos de todo y jugábamos afuera y todo el que llegaba se unía a jugar con nosotras, porque eso sí, jugábamos todo el tiempo, éramos 3 mujeres, pero jugábamos todo el tiempo y ahí nos inventábamos qué hacíamos y qué todo. Pero era genial para nosotras también el fin de semana que nos iban a dejar a la casa de mis abuelitos, porque entonces ya no éramos solo nosotras 3, sino eran todos, y entonces era más alegre todavía para nosotros, porque toda esa energía que teníamos la quitamos con todos por allá. Subíamos los árboles, el guayabo que había en la casa de mi abuelito, que nos ayudaba a subirnos a la terraza, y de ahí Sí. nos bajábamos por el durazno y así. Y de la misma terraza nos subíamos al balcón del segundo nivel y jugábamos, salíamos por una puerta, entrábamos por la otra. Era genial, pero lo más bonito de todo eso es que yo me recuerdo todas esas tardes en que mi abuelito se sentaba con nosotros, nos daba una tacita de café, ponía el pan en medio, y agarrábamos pan dulce y comiéramos todo lo que queríamos. Y ahí era donde mi abuelito nos platicaba y nos hablaba de la Biblia y nos contaba historias y nos hacía hablar, porque nos preguntaba, no era solo que lo escucháramos hablar a él, sino nos preguntaba a él y nos llevaba a la iglesia. Entonces, de esa cuenta es que yo recuerdo que tenía 6 años cuando yo tengo ya noción de que yo recibí al Señor y acepté al Señor como mi Salvador. Pero yo era de esas niñas que cada vez que hacían la invitación para conocer al Señor y rendirse a Él, yo siempre levantaba la mano. Entonces, tengo plena seguridad de que yo recibí al Señor, porque levanté las manos un montón de veces. Pasó al frente a recibir a Dios los 52 domingos del primer año. Exactamente. Yo siempre decía que quería recibir al Señor, y eso era porque los fines de semana, cuando yo era niña, nos iban a dejar a la casa de mi abuelito y mi abuelito nos llevaba caminando a la iglesia. El chinito mencionó esto, que antes no éramos parte no era la iglesia que conocemos ahora, sino que era una iglesia, pero no era bautista, era presbiteriana la iglesia. Y caminó de la casa de mi abuelito hasta la iglesia, porque eran como unas 5 cuadras, y en el camino nos atravesábamos el campo, una pasadita por los columpios, una bajadita en el resbaladero, y ya salíamos a darnos otra vez las colas, ¿verdad? Porque ya íbamos despeinadas. Y entonces llegábamos a la iglesia, pero para mí llegar a la iglesia no era, yo vi mucho como maestra de niños, vi mucho que había niños que había que rogarlos y daban gritos que no querían irse a la escuelita de los niños. Y yo entraba a la iglesia y me iba directamente a la escuelita de los niños. No me gustaba quedarme con los grandes. Para mí era lo mejor irme para los niños, porque ahí estaba donde yo me divertía, hacíamos concursos, juegos y de todo, y aprendíamos un montón. Entonces, mi niñez, por eso, a pesar de que mi papi no fue cristiana, no era cristiano para ese entonces, yo estuve involucrada en la iglesia desde niña, desde muy pequeña. Wow, sí. Eso era lo que yo le quería, era mi segunda pregunta, pero creo que usted lo respondió muy bien, ¿verdad? Porque como usted lo mencionaba, lo de su papá, ¿verdad? Que él no era cristiano, y eso era lo que yo quería saber, quién fue el que dejó esa huella en usted, o esa semilla, ¿verdad? Para usted entrar en los caminos de Dios y mantenerse. Lo otro que yo le quería preguntar es, durante esa transición niñez, juventud, creo que solo es un lapso, un corto tiempo en el que usted estudia en colegio cristiano, si no mal recuerdo, Rulis, o toda su niñez usted estudió en colegio cristiano. Yo solo estudié 3 años en un colegio cristiano. Y de hecho fueron 2 en uno y un año en otro colegio cristiano, pero fueron 3 años nada más.
y de ahí estudié siempre en colegios laicos. Y eso era precisamente porque mi papi no era cristiano y muchos colegios cristianos no nos recibían porque él no era cristiano. Mire, que eso está muy interesante porque la gran mayoría o el 95% de los que han estado acá, ¿verdad? Crecemos en hogar cristiano, vamos a colegios cristianos y es prácticamente tercero básico, entrando a cuarto de bachillerato o magisterio, en el que salimos, lo hemos descrito como la burbuja, ¿verdad? Donde vemos y experimentamos cosas y entonces esto viene a darle un enfoque o una perspectiva diferente de las personas que vienen, ¿verdad? Porque usted, como bien lo dice, ¿verdad? Desde pequeña, son prácticamente 3 años en los que solo va a colegios cristianos, pero quiere decir que desde los 6 años que usted recibe a Jesús y la palabra que le daba mi abuelito, ¿verdad? Le llega a usted y le da discernimiento, ¿verdad? Para saber qué es bueno y qué es malo, porque usted lo mencionaba al inicio, que fue una niñez sana a pesar de esas cosas. ¿Cómo fue para usted eso, verdad? No sé si lo experimentó en los colegios, el apartarse de las cosas malas. ¿Cómo maneja usted la famosa presión de grupo? Yo me recuerdo que estaba no me recuerdo si primero o segundo primaria y empezaba, era la época en que todos los niños del colegio donde yo estaba iban a hacer la primera comunión. Y todo viene en épocas, ¿verdad? Los 15 años de todos y todo, pero en esa época eran las primeras comuniones. Y yo ni siquiera sabía a qué se referían con eso, ¿verdad? No sabía, porque a pesar de que mi papi era católico, yo no tenía idea de todo eso. Jamás él se metió a enseñarnos y a obligarnos a decirnos qué hacer en cuanto a qué creer en Dios, sino fue más que todo lo que mi mami nos inculcó y todo lo que agarramos y absorbimos de mi abuelito. En esa época me invitaban a las primeras comuniones y yo le decía, recuerdo que una vez me dijo uno saliendo del colegio, me dijo, ay, te das que tomar mi primera comunión, ahí llegas. Y yo le dije, no, es que yo soy evangélica, le dije yo. Y entonces yo me recuerdo que mi papi me dijo, no, hombre, solo se dice, sí, ahí llego, y después no llegamos, me dijo. Y yo ya desde entonces ya tenía la noción de que eso no tenía yo nada que ver, y yo solo le grité, no, es que yo soy evangélica, le dije yo de chiquita. Pero sí recuerdo muy bien eso, porque mi papi fue así como, y que vos un pedacito de gente diciendo eso. Durante toda mi primaria creo que no fue conflicto con eso. Fueron los básicos los que estudié en colegio cristiano, justamente primero, segundo y tercero básico. Y luego me fui a estudiar el secretariado en un colegio laico y muy liberal y todo, pero era solo mujeres. Secretarial bilingüe, ¿verdad? Comercial guatemalteco. Comercial, ok. Hagamos una pequeña pausa ahí. Antes de platicar con eso, le quiero preguntar yo, porque creo que si no estoy mal, cuando usted está en, ¿qué sería? Cuarto secretarial, ¿verdad? Ahí ya había fallecido su papá, ¿o todavía no? Ahí ya, mi papi murió justo cuando yo terminé tercero básico. Ok, entonces si quiere, antes de empezar a hablar lo del secretarial y lo de diversificado, ¿verdad? Porque es prácticamente la mera parte buena de la adolescencia. Ese golpe tan duro para cualquier persona, ¿verdad? El perder a un papá o a una mamá, o sea, tristeza, cuánta cosa le puede entrar a uno, ¿verdad? Depresión, sin duda alguna pasa un tiempo con tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué podría usted recomendarle a la gente, ¿verdad? Porque de lo que yo recuerdo,
a usted nunca la vi triste, ¿verdad? Es lo que a mí me llama la atención. Probablemente había tristeza en su corazón, pero usted no lo reflejaba, ¿verdad? Entonces, creo que usted tiene buenos consejos para cualquier persona, cualquier adolescente, porque eso es todavía lo más difícil. Ya cuando uno es grande, ¿verdad? 30, 40 años, se le muere el papá, uno ya tiene cierta experiencia, pero 15, 16, 17 años es algo duro, ¿verdad? Entonces, cuéntenos, Rulis. Sí, yo viví la muerte de mi papi a los 15 años. Yo era la mayor de las tres. Y fue un evento, creo que inolvidable, no solo para nosotras, sino para toda la familia, cómo se vivió, cómo sucedió todo. De las memorias que yo tengo de ese día, verlos a todos, mis primos, incluyéndolo a usted en la ventana del corredor, viendo hacia la sala cuando todos estaban esperando que mi mami llegara para darle la noticia, porque mi mami no estaba cuando él murió. Uh-huh. El chatío fue el que llegó, lo revisó y salió y nos abrazó y nos dijo, y así con el cariño que él siempre, que es con el que siempre habla, y como es él, nos dijo: nenas, su papá está ya con el Señor. Yo creo que esto, yo siempre lo cuento con lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza ni de amargura, sino lágrimas de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nosotros y por lo que el Señor ha cuidado de nosotros. Creo que uno de los versículos que fueron el lema en ese transcurrir fue en Salmos 68, donde dice: Él es el padre del huérfano y cuida siempre de las viudas, ¿verdad? Y esa parte yo siempre me la repetía: Él es el padre de los huérfanos, Él es mi padre, Él es mi padre y Él es mi padre. Porque era una edad muy difícil. 15 años es esa parte donde uno necesita ser afianzado, y es el papá el que lo hace a uno sentirse una princesa, ¿verdad? Es el que le da esa seguridad a uno como mujer. La mamá es la que la acompaña y la aconseja y le va diciendo cómo desenvolverse, pero esa seguridad se la da a uno el papá. Y yo no tenía un papá. Y es más, era bien difícil porque yo escuchaba a Vivi o yo escuchaba a Anita, a mis primas, llamar a mis tíos y decirles: papi, papi. Y ese papi dolía porque era bien reciente, dolía porque yo ya no tenía a quien decirle papi. Y entonces, sí fue un proceso muy difícil, sí fue muy duro. De ser una niña muy inquieta y muy platicadora a ser más callada, a ser más reservada y a empezar a enfocarme en otras cosas. Entonces, empecé a enfocarme en leer, en estudiar. Tanto fue así que ese año en el que murió mi papi, yo mi abuelita le dijo a mi papi y a mi mami: me voy a llevar a Ruth y me la voy a llevar a Estados Unidos a que va a dar una vuelta, porque yo había había tenido el primer lugar del colegio, no solo de mi clase, sino del colegio en las notas. Entonces mi abuelita me estaba premiando, ¿verdad? De hecho, mi abuelita fue la que motivó a celebrarme mis 15 años, porque no me los iban a celebrar. Y entonces ella dice: me la llevo, pero yo no me podía ir en la fecha que ella se iba a ir. Y me dice: no se va a ir conmigo, pero ya se la dejé encargada a Hugo y Hugo se la va a llevar. Y entonces mi tío Hugo me decía: la otra semana nos vamos vos, y la otra semana nos vamos vos. Y yo hacía y deshacía maleta, ¿verdad? Porque nunca que nos íbamos. En ese transcurso de que la otra semana nos vamos, es que muere mi papi. Y cómo de verdad todas las cosas en el Señor, todo obra para bien, porque parecía como: la harán ese mi tío, cómo lo retrasa todo. Pero en ese transcurso de la otra semana muere mi papi. Y yo creo que para mí hubiese sido mucho más difícil atravesar esa época si yo no hubiera estado aquí en Guatemala
junto a él. De hecho, yo recuerdo que el día anterior me llamaron, en ese tiempo no existían los celulares, ¿verdad? Y me llamaron a la casa, una de mis amigas, y me dice, vamos a Peri. Acababa de salir Peri, ¿verdad? Era nuevo Peri, era lo no se queme, hombre, no se queme. Y entonces me dice una amiga, vamos a Peri y vamos a dar una vuelta y nos comemos un helado, no sé qué. Y yo me volteo con mi papi que estaba ahí en la sala y le digo, ¿me da permiso de ir a Peri? Y me dice, no, mija, hoy no te vayas, quédate aquí estamos tranquilos, estamos bien, no te vayas, otro día salís, me dijo. Eso fue el día anterior al que él murió. Y no salí. Y como cosa rara no dije nada, ¿verdad? Porque es bien fácil decir, que no sé qué, no sé cuánto, pero no dije nada y me quedé esa tarde con él. De hecho, fuimos nosotras, las hijas, las que encontramos a mi papi y ya cuando nos dimos cuenta que ya no estaba vivo y luego bajó el chatillo a ver todo y ya nos dijo que él ya estaba con el Señor. Entonces, en ese proceso, todavía me fui para Estados Unidos y me fui a inicios de noviembre y vine a regresar hasta febrero. Entonces todo mi luto lo pasé sola, sin mis hermanas y sin mi mami. Claro que estaba rodeada de familia y creo que eso fue un punto muy clave para nosotras, para haber salido y no habernos sumergido en una tristeza como puede suceder, porque sí es algo bien duro, es un golpe bien duro, perder al papá es bien duro, pero para nosotros fue clave la familia que siempre estuvo ahí, mi abuelito, mi abuelita, con sus formas diferentes, ¿verdad? Porque mi abuelita ama proveyendo y mi abuelito amaba con abrazos, con besos, con esas palabras dulces. Entonces, y para mí eran unas figuras claves mis tíos y mis tías, porque a pesar de que incluso nuestra forma de ser, y somos Gudiel, ¿verdad? Sí, yo creo que todas las Gudiel van a decir lo mismo, y las Gudiel somos Gudiel. Entonces, pero aún con eso, para mí era tan importante esa relación que teníamos con mis tíos. Mi tío Huicho, que está calladito, pues ahí estaba, ¿qué tal ceñito? ¿Cómo le va? ¿Y cómo está? Y mi tío Hugo, yo me recuerdo que yo ya había muerto mi papi y mi tío Hugo me llamaba y me decía, mira, Rulis, fíjate que tengo que hacer unas traducciones, vení a ayudarme, el Huguito te va a ir a traer y me venís a ayudar. Y entonces mi tío Hugo fue mi primer empleador, porque a partir de eso yo empecé a trabajar con él, y cada vez que necesitaba traducciones o algún trabajo secretarial, mi tío Hugo me mandaba a Luito que me fuera a traer y me llevara para allá. Incluso una vez yo estaba en el colegio y el Luito me fue a traer en un camión de volteo. Ya se imaginan ustedes con la faldita del colegio y yo encaramándome al camión, y todavía lo bocinó para que todo el mundo se diera cuenta que yo iba a subir al camión. Y solo le dijo, Ruli, súbase y quítame el tronco. el mismo camión de volteo que tiene muchas historias, pero en ese camión me iba a traer al colegio. Yo en plena adolescencia y me iba a traer en ese camión, ¿verdad? Pero era porque me iba a traer mi tío, me iba para la casa de mi tío, y ya mi tío había hablado con mi mami que me iba a mandar a traer, porque yo, además de hacer mis deberes, tenía que trabajar con él, hacía trabajo y él me pagaba por hacer ese trabajo. Y con ese dinero que él me pagaba, yo pagaba libros, pagaba fotocopias, pagaba salidas del colegio, y con eso yo podía ayudar un poco a mi mami en todos los gastos que ella tenía. Ese lapso del que usted está hablando ahorita, disculpe que la interrumpa, ya es en el secretarial, ¿verdad? Cuarto, quinto, sexto, estamos hablando.
Exactamente, porque mi papi muere en octubre, yo saliendo de tercero básico, y luego ya paso al comercial guatemalteco, empecé a estudiar el secretariado. Sí, y algo para mencionar, ¿verdad? Que usted no lo ha dicho, pero yo lo quiero mencionar, es que durante cuarto, quinto, sexto, sus notas siempre estaban ahí arriba, ¿verdad, Ruth? Siempre fui la primera de mi clase, siempre estuve estudiando. El primer año fue muy difícil para mí porque no tenía idea, ni una sola idea de qué era el estudio secretarial y la famosa taquigrafía. Yo entré tarde al colegio porque regresamos de Estados Unidos a finales de febrero y en las clases habían iniciado el 7 de enero en el colegio. Entonces yo entro tarde y a todas iban avanzadas y yo tenía que ponerme al día y además ya venían los exámenes de bimestre. Y al final de los exámenes de bimestre yo fui la única que ganó taquigrafía y las que habían estado desde enero no ganaron taquigrafía. Entonces, pero sí, era como mi forma de retribuir y de honrar a mi mami, era esa parte de agradecer a mi mami todo su esfuerzo, el que ella estaba haciendo, porque ella era la única proveedora para entonces y era la que se esforzaba por sacarnos adelante, era lo que era la parte que a mí me correspondía, esforzarme y estudiar. Wow, Ruth, sí. Dale, Ángel. Gracias. Yo te quería hacer una consulta. En medio de todo este proceso que, como tú lo dijiste, es un proceso difícil, ¿verdad? Que es difícil imaginárselo, sobre todo en esa edad debe ser mucho más complicado, ¿verdad? A mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo tu mamá, qué rol juega ella, qué papel juega ella cuando ustedes, pues ya les falta su papá, que definitivamente cuando uno en la familia está papá y mamá, pues se distribuyen actividades, ¿verdad? El papá hace unas cosas, la mamá hace otras, y ahí se van complementando. Creo intuir yo que esa parte que Juan Alberto mira de ustedes que están, lo toman bien, ¿verdad? Y tienen una buena actitud ante este evento, que intuyo yo que tu mamá juega un rol importante y creo que esta experiencia es importante compartirla porque probablemente hay mamás que les está tocando esto o papás que les está tocando echarse a la familia, 3 hijos solitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen que tú tienes de tu mamá y qué destacarías tú que ella hizo, qué papel tomó para poder salir adelante con ustedes, tanto económicamente y sobre todo emocionalmente, ¿verdad? Mi mami es una mujer luchadora, es una mujer fuerte, Sí. esforzada y es una mujer de Dios. Mami de sus hermanas es la más callada, es la más tranquila, pero creo que al final de todo mi mami es la más fuerte, porque haber atravesado esto con 3 hijas, una niña, 2 adolescentes, no fue fácil. Y yo jamás vi a mi mami quejarse, jamás vi a mi mami renegar o reclamarle al Señor, y si lo hizo en algún momento, jamás yo me di cuenta, y eso fue muy importante para mí porque eso me dio a mí fuerza para hacer las cosas, eso me motivaba. Yo recuerdo que mi mami nunca dejó de trabajar, ella era maestra desde que yo tengo conocimiento, trabajaba como directora de una escuelita pública y ella nunca dejó de trabajar. Cuando mi papi murió, ella ya se había jubilado, pero seguía trabajando en un colegio, en el colegio de la iglesia. Era la directora del colegio. Y entonces mi mami salíamos todas temprano, nos íbamos. Yo en ese entonces experimenté lo que era irme en camioneta, en transporte público al colegio, que nunca lo había vivido y lo tuve que vivir entonces.
salíamos cada una para el colegio. Mis hermanas estaban en el mismo colegio donde trabajaba mi mami, entonces ella se las llevaba y regresaba a mediodía, ya cuando regresábamos todas, y mi mami almorzaba rapidito y decía, patojas, me voy a dormir 10 minutos y me voy a mi otro trabajo. Porque entonces en la tarde daba tutorías. En ese tiempo que hubo como una invasión de coreanos a Guatemala y estaban todos estos coreanos que no sabían español, mi mami le daba tutorías de español a los hijos de los coreanos. Entonces, sí. Después y literalmente, muchos de mis primos se recuerdan esa parte donde mi mami decía, 10 minutos me voy a dormir, y se dormía 10 minutos, se levantaba, se refrescaba y salía nuevamente para trabajar y regresaba al final de la tarde, ya después de un día cansado, y a pesar de que venía cansada, jamás se quejó y nunca renegó de todo el trabajo que tenía que hacer. Y nosotras mirábamos el esfuerzo y sé que tuvo mucha ayuda y mucho apoyo de mis abuelitos y en mis tíos, pero creo que sin la fortaleza que ella tenía y si ella no se hubiera agarrado del Señor, creo que no hubiéramos salido adelante nosotras. Ella siempre nos dio un ejemplo de trabajo duro, de esfuerzo y de integridad. Así es. Ruth, fíjese que ahorita que Ángel le hacía esa pregunta, porque por ahí iba la pregunta que yo iba a hacer, lo que Ángel menciona, ¿verdad? Pero lo que a mí... Pero fíjense, muchachos, que lo que a mí me llama la atención y que fue lo que hablamos el episodio con Ana Ruth es, definitivamente no lo hemos mencionado, pero sin duda alguna así fue. Detrás de todo esto estuvieron las oraciones de mis abuelitos, de mis tíos, definitivamente de toda la familia, ¿verdad? Eso no hay cómo negarlo, porque así fue, y fue gracias a Dios que ustedes salen adelante. Pero lo que yo quiero puntualizar y mencionar para que la gente saque de esto era lo que yo mencionaba con el episodio de Ana Ruth, ¿verdad? Las oraciones estaban ahí, la cobertura de Dios está ahí, pero uno como persona debe hacer su parte. Con Ángel y José Carlos lo hablábamos en el episodio, ¿verdad? Que a veces nos volvemos o somos perezosos, haraganes, ¿verdad? Podemos ser muy buenos cristianos en la iglesia, pero en lo secular fallamos, ¿verdad? Y lo que usted está mencionando ahorita, Ruth, no lo dice usted, ¿verdad? Pero hay un trasfondo en todo eso, en lo que decía con su mamá específicamente, ¿verdad? Enfoque, decisión, trabajo, es decir, trabajo duro, porque ella se la rifó, tuvo que hacerla de papá, y como usted me mencionaba, 2 veces o 2 trabajos en el día, ¿verdad? Para sacarlas adelante. Lo otro que yo quería mencionar, ¿verdad? Era lo suyo. Muere su papá y al siguiente año usted sigue siendo la misma estudiante con excelencia. Y el siguiente año lo mismo, y se gradúa y lo mismo, ¿verdad? Es decir, el mensaje que yo le quiero dar a la gente es que dejemos a un lado las excusas, el es que, el pero, donde vivo, ¿verdad? La delincuencia. Podemos poner cuanta cosa, ¿verdad? Si ustedes con su mamá hubieran tomado esa excusa o ese pretexto, por eso después vemos tantas familias que caen en el alcoholismo, en las drogas, ¿verdad? Que es nada más la decisión de uno. Ustedes se ponen firmes, se amarran los pantalones y a ver hacia el frente, ¿verdad? Hacia arriba, y sabiendo, como usted también lo menciona, sabiendo que Dios estaba con ustedes, y ahí vamos, y ahí van para adelante, ¿verdad? Graduadas. Es lo que me gusta de esa historia que está usted contando. Algo de lo que vamos a hablar ahorita, pero que no lo hemos mencionado porque lo quiero decir antes de que se me olvide. En ese transcurso, la casa donde ustedes vivían la pierden, se tienen que ir a donde mis abuelitos va a vivir un tiempo, ¿verdad? El carro, me acuerdo yo que también lo pierden, ¿verdad? Pero todas esas cositas es efecto bola de nieve que le llaman, ¿verdad? Ajá. Tantas cosas que pasan, pero ustedes no pierden el tiempo en sentarse a llorar, o lo que decía usted de su mamá, ¿verdad? En
sentarse a reprocharle a Dios. Es que ese es lo que yo quiero dejar en la gente, ¿verdad? No hay tiempo para eso, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sabemos que Dios está con nosotros, Él es el dueño del oro y la plata. Hay gente que sabe bien el versículo, pero falla en poner en acción la palabra, y es lo que ustedes hacen excelencia. Y esto es lo otro, que mucha gente cree que el ser exitoso es tener miles y millones de dólares en la cuenta de banco o andar en un carro en último modelo, pero eso no es el éxito. El éxito es, a pesar de las circunstancias, graduarse con honores, a pesar de que perdieron su casa, trabajan fuerte y luego del tiempo, ya lo voy a contar, tienen su casa propia, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me llama la atención y me gusta de ustedes, no solo de usted, sino también de sus hermanas. No lo hemos platicado, ¿verdad? Pero ahí está Liseta, ahí está Ingrid. Y otra cosa puntual que quiero que usted me cuente también de todo este proceso, desde que yo tengo esa memoria de cuando ustedes son niñas, yo recuerdo que ustedes eran súper buena gente, compartían con todos, ¿verdad? Y a pesar de todos esos procesos, hasta el día de hoy, a ustedes cualquier niño de la familia los quiere, ¿verdad? Quieren estar con ustedes porque ellos notan el cariño que ustedes transmiten. Es decir, lo que quiero dar a entender es que a pesar de las situaciones, la forma de ser de todas ustedes no cambia, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta, Rulis. En ese aspecto, si usted se ha puesto a pensar y decir, wow, a pesar de todas estas cosas, mi personalidad no cambió, ¿verdad? ¿Tiene usted también algún consejo para darle a la gente de cómo debe ser uno, mantenerse en esa línea, ¿verdad? De éxito. Sí, como decía usted, no hay tiempo de detenerse, o sea, no hay tiempo de lamentar mi triste desventura, decía una canción de niña. No hay tiempo para eso, y es que si uno se hunde en la amargura, se muere. Y pierde, uno pierde porque no puede hacer nada. Yo recuerdo que por eso mencionaba la importancia de la figura de mi abuelito para mí en mi vida. Para todos, todos mis primos, todos los nietos de mi abuelito, la figura de mi abuelito fue muy importante, pero en mi caso la figura de mi abuelito fue primordial porque cuando yo ya desfallecía, el Señor ponía palabras en la boca de mi abuelito y él me animaba y él me levantaba y él reafirmaba esa identidad que yo tenía, porque es muy fácil perder esa identidad, es muy fácil escuchar cuando uno pierde un papá, la frase más difícil de escuchar es, ellas son las huerfanitas. Y esa palabra es bien fuerte cuando uno pierde a alguien, es bien fuerte y uno puede hundirse en una amargura y en una tristeza y en depresión terrible. Pero a mí el Señor nunca permitió que yo me sintiera huérfana porque tenía otra figura paterna de mi abuelito. Y además eso me hizo también salir adelante. Las palabras de mi abuelito no eran nada más de acuchuchar mi tristeza, ¿verdad? Sino las palabras de mi abuelito eran retadoras, eran levántese y haga, hay que hacer, hay que moverse. Y en ese tiempo yo creo que los primeros meses fueron los más difíciles porque estuve sola los primeros 3 meses, que fue cuando me fui a Estados Unidos, y a pesar de que tenía mucha familia alrededor, era bien difícil escuchar la palabra papi, era muy difícil enfocarme en que tenía que divertirme, y cuando me divertía me sentía culpable porque estaba yo alegre si se acababa de morir mi papi, ¿verdad? Pero poco a poco, y de verdad creo que es importante lo que usted dice, que es no quedarse ahí y no alimentar esa tristeza que uno tiene y porque entonces eso genera raíces. Yo recuerdo que entonces yo ya había empezado a trabajar en el área de niños de la iglesia. Yo era maestra de niños de escuela dominical y me enfocó
porque entonces seguí siendo maestra de niños, seguí trabajando con los niños eh, y, y, y entonces eso me ayudó a enfocarme, porque prepararse para dar una lección o una clase a los niños quiere decir que uno tiene que leer la palabra, porque no le va a ir a inventar cosas a los niños, ¿verdad? Los niños son esponjas y los niños no son tontos, son niños, son pequeños, pero no son tontos. Entonces uno tiene que estudiar también y uno tiene que alimentarse y uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, eso me ayudó a mí enfocarme, a seguir sirviendo, trabajaba, estudiaba, trabajaba y también servía en la iglesia. Y eso, entonces, eso era como, estoy sirviendo, me tengo que levantar, no me puedo quedar llorando ni triste en la cama, sino que me tengo que levantar y tengo que ir y tengo que hacer y me tengo que mover, porque entonces voy a levantar mi ánimo. Y eso fue lo que me ayudó mucho, enfocarme en el Señor, porque las fuerzas venían del Señor, las fuerzas no venían de mi propia fuerza, porque no hubiera podido hacer nada, sino enfocarme en el Señor. Fue cuando fue en mi niñez y adolescencia, creo que fue ese tiempo en el que más leí la palabra, en el que más estudiaba la palabra, en el que yo rayaba mi Biblia, y por ahí tengo esa Biblia guardada de ese tiempo. Rayaba y escribía y ahí hacía yo mis propias Escrituras, estudios. ajá, estudios. Yo no era letrada en la Biblia ni nada, pero ahí mismo yo con lo que me había alimentado desde pequeña, eso me ayudó para seguir en este tiempo. Y por eso es tan importante cuando la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, porque yo no era vieja, pero si yo no hubiera tenido esas bases que tenía de niña, yo no hubiera podido atravesar ese momento, porque entonces no tenía en qué creer, no tenía en qué no hubiera tenido en quién poner mi confianza. Y yo sí tenía un grande, un protector, un Dios que me había abrigado y me había tomado y me estaba cuidando a pesar de todo. Sí, buenísimo, Rulis, eso que comenta usted, ¿verdad? De cómo en lugar de ponerse a llorar, o como decía, como lo describía usted, ¿verdad? Está re bien descrito eso, en lugar de alimentar la tristeza, amargura, pusieron en acción la palabra, ¿verdad? Y solo así se sale adelante, porque si uno se pone a perder el tiempo, se queda estancado. Lo otro también que me llama la atención, ¿verdad? De lo que hablamos un poquito atrás, era lo de su mamá, ¿verdad? Lo repito, ponerse, si era necesario trabajar 8, 9, 10, 11 horas al día, había que hacerlo, ¿verdad? Y no había tiempo de perderlo. Avanzando un poquito más, Rulis, ¿cómo es ese proceso bueno, yo lo mencionaba, ¿verdad? Pierden la casa, yo me acuerdo que no me acuerdo qué le pasó al carro, pero se arruinó el carro y la vida continúa, ustedes agarran otro carro y luego pues Dios les permite recibir casa propia nuevamente, ¿verdad? Cuéntenos cómo es que ustedes, porque es un trabajo en equipo, ¿verdad, Rulis? Cuénteles ustedes a la gente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tienen ellos que planificar para conseguir las metas, ¿verdad? ¿Cómo ha conseguido usted las metas? Ahorita, después de eso, si usted nos quiere hablar, la segunda pregunta sería su carrera universitaria, ¿verdad? ¿Cómo va usted planificando su vida para ir alcanzando esas metas? Nosotros salimos de la casa donde vivíamos y nos vamos a vivir a la casa de mis abuelitos. Yo estaba chiquita, no tan chiquita, pero en ese tiempo los papás no nos decían, mire, no tenemos dinero, no vamos a poder hacer esto, sino para mí fue la mejor noticia que me dijeron, nos vamos a ir a vivir donde sus abuelitos, ¿verdad? Ajá. Entonces yo estaba feliz porque entonces iba a poder ver a mis primos más tiempo, iba a ver a mi abuelito todos los días, a mi abuelita. Entonces
Eso para mí fue una buena noticia, aunque aparentemente la noticia no era buena, ¿verdad? Porque nos teníamos que ir a vivir allá. Entonces vivimos muchos años, vivimos más de 10 años con mis abuelitos ahí. En ese transcurso vivimos con todos también, vivimos con ustedes, vivimos con Juan Antonio, con Sammy, Obi, o sea, con todos. Y en realidad vivir en la casa de mi abuelito es vivir con todos, aunque no todos vivan ahí. Entonces y fue una aventura, Sí. fue una aventura bien grande, pero pasamos todos esos años ahí y llega un punto en que decimos, creo que nosotras necesitamos una casa propia. ¿Qué va a pasar cuando mi abuelito ya no esté, cuando mi abuelita ya no esté? Y nosotros no tengamos un lugar donde decir esto es de nosotros. Claro, la casa de mis abuelitos se va a dividir en 7, pero en 7. O sea, ya de ahí de los 7 me tocan como 4 cuadritos nada más, ¿verdad? Entonces era esa necesidad de decir esto, necesitamos algo de nosotras, algo en que apoyarnos nosotras. Y empezamos a ver y era inalcanzable, era inalcanzable. Los enganches eran altísimos, las cuotas eran altísimas, no calificábamos, no, nada, y seguíamos buscando y pasamos mucho tiempo buscando la casa. Hasta que de repente nos dice Huguito, le dice a mi mami, mire tía, ahí donde yo vivo hay una casa, hay varias casas, dijo, y hay mucha facilidad para adquirirlas. Entonces, la cosa es que para hacerles corta la historia, esta era una casa que el banco le había quitado al primer dueño. El primer dueño pagó como 3 cuotas y durante 5 años no volvió a pagar. Entonces el banco recogió la casa y por esa misma situación daban una cierta facilidad para adquirir la casa, aunque no era tan fácil, pero daban más facilidad que adquirir la nueva. La ventaja que tuvimos es que el dueño anterior nunca vivió aquí en la casa, entonces realmente nosotras venimos a estrenar la casa, aunque éramos segundas dueñas, venimos a estrenar la casa. Pero fue sobrenatural, porque fue así venimos a dar la casa y la señora nos dice, pues si la quieren, aquí están las llaves, es de ustedes, y ya empezamos con el trámite de pago. La casa no se podía empezar a pagar como tal porque estaba todavía en juicio con el banco. Entonces pasamos 3 años solo abonando para el enganche. Y pagando mientras la casa salía de juicio. A los 3 años cabales de que empezamos, 2 años y medio más o menos, sale el juicio de la casa y nos dicen, bueno, entonces ahora sí ya tenemos que hacer el contrato con el banco, hacerlo toda la parte hipotecaria para eso. Cuando nos llegan los papeles, era una persona, nos llama el ejecutivo y nos dice dónde nos podemos reunir. Yo me recuerdo que nos reunimos en el McDonald's de Utatlán y nos llevan los papeles ahí. Cuando yo voy viendo el papel, yo me fui de este mundo porque decía que íbamos a pagar la casa en 30 años. Y eso es lo normal ahorita, pero para mí 30 años pasar endeudada pagando la casa, a mí me asustaba, me aterrorizaba, porque éramos nosotras 4 solas aventándonos a algo que nunca habíamos hecho y le decimos, pero entonces empezamos a hacer números y a hacer cálculos, porque nosotros veníamos dando una cuota mensual abonando al enganche, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a hacer números, la diferencia entre pagarla a 30 años y pagarla a 10 años eran como 400 quetzales por ahí. Wow. O sea, nos iban a comer los intereses, íbamos a pasar 30 años endeudadas, y empezamos a decirle a esta persona que no, que nos renegociara el préstamo y que nos lo pusieran a 10 años, porque era para nosotros
sí podíamos pagarlo. Y ellos decían que no, pero nosotros sí podíamos pagarlo. Y creo que estaba en juego también la comisión de este El vendedor, vendedor. ajá, que no quería. Y entonces, yo me recuerdo que hasta mi mami me tocaba la pierna, la Ingrid me hacía en el brazo, la Lisette me pateaba. Código Morse. Y yo les decía, no, es que no puede ser a 10 años, usted háblelo porque sí se puede, no me puede decir que no se puede. La cosa es que este señor se molestó, se enojó y me dijo, pues lo paso al siguiente nivel. Pues páselo al siguiente nivel porque el siguiente nivel tiene más poder que usted, le dije yo. Entonces nos pasaron al siguiente nivel y de hecho hablamos con el jefe de él. Y entonces empezamos a hacer números y le digo yo, mire, hemos estado pagando esta cuota y me están dando un préstamo por esta cuota que es más o menos 400 quetzales de diferencia. Dígame si a simple vista, solo por sentido común, no es, me dice usted si lo podemos o no lo podemos pagar. Claro que lo podemos pagar, le digo, déjemelo a 10 años y nosotros vamos a salir en 10 años, usted ya va a ver. Tal vez no me va a ver en 10 años, pero se va a enterar de que en 10 años vamos a terminar de pagar la casa. Y en efecto, en diciembre del año pasado terminamos de pagar la casa. Después de 10 años de estar apretadas, terminamos de pagar la casa. Excelente. Y esta casa es el propia regalo que yo. Ahí está. Mire, Rulis, es que eso era lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Porque y hay un mensaje ahí que usted no usa la palabra, pero es perseverancia, ¿verdad? Porque ustedes buscaban la casa y miraban que eran los precios altísimos y seguían buscando y no se dieron por vencido hasta que encontraron lo que era para ustedes, ¿verdad? Esa es otra enseñanza que podemos dejar, ¿verdad? Porque a veces la gente, no solo con conseguir casa, a veces con trabajos, ¿verdad? Andan buscando y buscan 2-3 veces y se decepcionan y ya no, ¿verdad? Uh-huh. La perseverancia le da a uno el premio. Y lo otro que a mí me gusta también de lo que usted está hablando es que a pesar de que se veía la cantidad de dinero exorbitante, ¿verdad? Ustedes dicen, se puede porque se puede, ¿verdad? Porque ese es otro, a veces, la limitante que uno se pone en la mente, ¿verdad, Ruth? De que no puedo, no podemos, ¿verdad? Y no es cierto, sí se puede, es que todo como hacían ustedes, ¿verdad? Poner a hacer números y decir, entrémosle, ¿verdad? Y ponerse, como decimos en Guate, hay que estar vivos, ¿verdad? Porque si ustedes no hubieran estado en esas, imagínense, se hubieran agarrado a 30 años. Y ¿sabe qué es lo importante de esto, Ruth? Que a veces, bueno, voy a hablar mi persona, ¿verdad? Allá en Guate, yo antes de venirme para acá, yo así pensaba, Ruth, y es que por eso es que estamos haciendo estos episodios, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente así que uno dice, no, es que es tan caro, dice uno, ¿verdad? O las cuotas tan altas, o no fui a yo pensaba así, no me gradué de la universidad, no tengo buen trabajo, ¿verdad? Pero todas esas cosas que uno va pensando son obstáculos que uno se va poniendo en la vida. Y le digo, ahora que me vengo yo para acá y que con la experiencia he ido aprendiendo eso, otra de las cosas que pensaba yo en mi juventud, ¿verdad? Era uno dice, no, es que allá en Estados Unidos uno la va a ir a hacer. Después de 8 años de estar viviendo aquí, Ruth, le digo, son exactamente las mismas dificultades, ¿verdad? O tal vez no dificultades, pero los mismos procesos aquí que allá, porque aquí uno gane en dólares no quiere decir que todo va a ser más fácil. Y ese es el otro mensaje que yo le quiero dar a la gente, ¿verdad? Que a veces uno dice, es que es en el país o es en la ciudad en la que yo vivo, ¿verdad? O la delincuencia, o es que el gobierno, o es que la policía, y entonces, y entonces después de tantos esques pasa uno 15, 20 años y no hace nada. Entonces lo que a mí me gusta de ustedes, ¿verdad? Es que se ponen a hablar, ponen a hacer números
se ponen a trabajar como familia, ¿verdad? Unidas, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Le ponen acción a lo que ustedes se habían mentalizado, porque yo le digo, yo pasé muchos años de mi vida ya después de casado, soñando, ¿verdad? Así es como le digo yo, soñando, pero realmente uno no le pone fecha a las metas, ¿verdad? Así es como yo avanzo, porque yo tenía esta plática con Ana hace un par de años atrás, ¿verdad? Y le decía yo, el error que nosotros cometimos, le digo, porque probablemente el mismo éxito que nosotros tenemos acá, lo pudimos haber tenido allá en Guatemala, ¿verdad? De eso estamos completamente seguros nosotros todos, ¿verdad? Estamos aquí indiscutiblemente con otro propósito, pero el éxito uno lo crea dependiendo de cuánto uno se esfuerce y qué tan rápido tome acción de lo que quiere hacer. Esa es la clave para uno como persona. Siempre sin dejar afuera, uno sabemos que todas las cosas vienen de Dios y las bendiciones vienen de Dios, pero si uno no pone acción, es que lo que a uno se le olvida es que la misma Biblia dice que para que uno coma hay que sudar, ¿verdad? Y el comer implica todas esas cosas, ¿verdad, Ángel? Comprar la casa, comprar carro, mandar a los hijos a la escuela. En ese versículo va metido todo eso ahí, y entonces uno cree que como la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata y Él es el que lo bendice a uno tiene que estar nada más aquí así sentadito con las piernas cruzadas y como que es caricatura, así, ¡ah! Y es de ponerse a trabajar, ¿verdad, Ángel? No sé qué pensás vos al respecto. Sí, me gusta mucho el enfoque, el punto de vista que estás dando, porque así es, para lograr las cosas, cero excusas, ¿verdad? Vos, a mí igual que a vos, nos encanta el deporte, ¿verdad? Y vemos, y la gente que le gusta también ha visto que los deportistas que llegan lejos, y llegan lejos jóvenes, pues, o sea, escuchás hablar tenistas, futbolistas, basquetbolistas de 25 años que tienen una madurez increíble y no ponen excusas, o sea, perdieron y están, bueno, perdimos, algo hicimos mal y a seguir trabajando. Y ese es el discurso de todo, hay que seguir trabajando. Un pastor era mi profesor cuando yo estudié música, me decía, es que tenemos que ser tenaces y persistentes, que en buen guatemalteco es ser necios, porque es así, me dijeron que no, pero ahí voy otra vez, porque no acepto el no, porque a veces nos dicen, y es que eso lo confundimos, y eso es, no sé si es nuestra cultura o no sé, pero eso que nos dicen es que hay que ser realista, hay que ver la realidad de las cosas. Sí, hay una realidad, pero yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, y a mí Filipenses 4:13 me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo no me puedo enfocar en una realidad terrenal, en una realidad humana, sino me voy a enfocar en la realidad celestial, en la realidad que me dice que yo tengo un Padre que me dice que yo lo puedo hacer todo, y todo es todo. Desde cuando yo no tenía dinero para comprar una casa hasta ahorita yo ya puedo decir, terminamos de pagar la casa. Cuando nos miraban hasta con indiferencia porque éramos 4 mujeres y nos decían así como, ay, esas son 4 mujeres, ahorita ahí va a ser fácil entrarles, pero no sabían que no, porque el que estaba con nosotros era más fuerte que lo que ellos miraban en nosotros. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser tenaces y persistentes, porque la Biblia nos dice que nosotros todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Así es, Rulis, tiene toda la razón. Mire, ya para ir cerrando con el programa, porque voló el tiempo, pues quiero terminar diciéndoles esto, ¿verdad? Y pase el mensaje ahí a sus hermanas y a su mamá, ¿verdad? Se lo digo con sinceridad, hasta en esta cuestión de unos 4 o 5 años atrás, que
que yo empiezo a ver la vida de cada uno de los familiares, ¿verdad? Y que hemos sido bendecidos por Dios durante todo este tiempo, pero es donde yo me doy cuenta, ¿verdad? De el proceso en el que ustedes pasan, ¿verdad? La historia que tienen que contar y cómo demuestran ustedes que sí se puede, ¿verdad? A pesar de las circunstancias y lo que les decía yo hace un momentito, ¿verdad? 4 mujeres de éxito, así es como yo lo describo, ¿verdad? Y quiero repetirlo, ¿verdad? Porque en estos tiempos de las redes sociales, a los jóvenes se lo pintan en que el éxito es nada más el dinero, ¿verdad? Que el éxito les va a traer, el dinero les va a traer la felicidad, y entonces andan buscando cómo en una foto verse bien, verse económicamente bien, y piensan que ese es el éxito, cuando el éxito puede ser graduarse de la universidad, tener una familia, ¿verdad? Ya es... depende de las necesidades de uno y qué tanto quiera trabajar uno, ¿verdad? Lo económico pasa a segundo plano, ¿verdad? Pero el ejemplo que veo yo en ustedes 4, ¿verdad? De perder el papá, perder la casa, y estamos hablando sentimental y económico. A pesar de esas dos cosas tan fuertes, ¿verdad? Ustedes decidieron amarrarse el pantalón, ver hacia arriba y seguir adelante hasta el día de hoy, ¿verdad, Rulis? Entonces, quiero dejar eso aquí plasmado en el video para que si es hombre, si es mujer, si es joven, la edad tampoco es una limitante para decir, ya se me pasó la juventud, ya no puedo más, ¿verdad? Todo está aquí en la mentalidad en la que uno maneja, ¿verdad? Y si uno dice, sí lo puedo hacer, lo vas a poder hacer. De lo contrario, por más que a uno vaya a la universidad, le den cursos, pero si la mentalidad de uno es débil o cree que uno no puede hacer las cosas, no importa que uno se gradúe de Stanford, si uno piensa que no sirve para las cosas, no va a avanzar tanto, ¿verdad? Le dejo ahí el tiempo a Ángel para que despida el programa y luego terminamos con ustedes, Ruth. Listo, gracias Beto, y agradecerte, Ruth, por tu compañía aquí con nosotros, por haber abierto tu corazón a un evento a eventos tan importantes de tu vida, ¿verdad? Creo que hay un mensaje detrás de todo esto, un mensaje de que agarrados de la mano de Dios, todo es posible, ¿verdad? Hay un mensaje de constancia, de resiliencia y sobre todo de que aprendamos a no perder el tiempo, ¿verdad? La vida es corta cuando nos damos cuenta. Ya pasaron 10 años, 15, 20 años, 30 años y todo está en cómo nosotros afrontemos las situaciones. Dificultades siempre van a haber y está en uno quedarse ahí enfrascado o salir adelante como ustedes lo hicieron. Felicitaciones por eso y muchas gracias por tu tiempo, Ruth. Te dejamos. Gracias por la invitación, de verdad que no me alcanzó el tiempo, pero si puedo dejarles, en resumen, quiero dejarles 3 cosas. Una es que en serio hay que aprovechar el tiempo, no tenemos tiempo para lamentarnos, para llorar, para quedarnos dormidos y esperar de que todas las bendiciones caigan del cielo. No tenemos tiempo para eso. Yo me arrepiento de muchas cosas que no hice en mi juventud y que las pude retomar ahora. El éxito no lo medimos porque salimos de la universidad, que ganamos, que estamos en un súper trabajo, sino el éxito lo medimos por lo que somos, por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y yo les puedo decir que nosotras somos mujeres de éxito. Lisette terminó la universidad, Lisette es abogada, su esposo es abogado, tiene 4 niños y es apasionada por su carrera, como no he visto yo a muchas personas con tanta pasión y tanto fervor por su carrera.
Ingrid no es abogada, no estudió eso, pero Ingrid tiene un talento excepcional. Ingrid es súper creativa y todos los niños como que ella fuera imán, van todos atrás de ella, tiene ese carisma y esa gracia del Señor con los niños y que muchas personas desearían tener, muchas maestras. Ingrid es una maestra de vocación y no aunque estudió magisterio, pero Ingrid es una maestra de vocación. Mi mami, una mujer grande que estudió, casada, sacó varios profesorados y licenciaturas en educación, ya casada y con 3 hijas, y aún así nos sacó adelante a nosotras 3. Y pues yo, a pesar de que en mi juventud no estudié, podría poner muchas excusas. Ya a finales de mis 20 estudié la carrera de música, que parecería que fue una pérdida de tiempo, pero eso me ayudó en muchas etapas de mi vida. Eso fue como este escalón que yo necesitaba saltar para seguir a la siguiente etapa. Y hoy precisamente cierro la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Hoy fue mi último examen final. Y ahora sí, dígame licenciada, porque ya soy y voy por más, porque ya estoy viendo para mi maestría, ya estoy metiendo las solicitudes para una maestría. Pero a todo esto, yo creo que entre todo esto, estos éxitos nos debemos a que nos agarramos del Señor y que Él nunca nos dejó. Y eso no es porque yo era yo y porque yo era buena o porque yo no hacía nada malo, sino porque el Señor es así. El Señor no nos deja, nunca nos abandona. Y esa es su promesa, que Él no nos va a dejar, y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Entonces, de eso tenemos que agarrarnos, de que el Señor está siempre con nosotros, no nos deja, no nos abandona. Así es, Ruth, y eso que usted dice de último, por eso lo mencionaba yo, ¿verdad? 4 mujeres de éxito, porque usted termina esto diciéndolo exactamente como es, ¿verdad? Cuando yo decía 4 mujeres de éxito es porque Lisette, licenciada, su mamá, con muchas maestrías, como usted lo dice, ¿verdad? Ingrid, maestra de vocación, pero el éxito a uno no se lo dan los títulos, sino es lo que uno hace, de la forma en lo que uno lo hace, con la pasión que uno hace las cosas, ¿verdad? Entonces, estuvo excelente lo que dijo, el mensaje que da, ¿verdad? Y sobre todo reconociendo que todo lo que ustedes hicieron hasta el día de hoy es por gracia de Dios, ¿verdad? Y que ustedes tomaron la decisión de poner todo en acción, pudieron las metas, y por eso es que hoy podemos decir que son mujeres de éxito. Ruth, le agradezco nuevamente por su tiempo, fue de mucha bendición. Amigos, nos estamos viendo la próxima semana con un episodio nuevo. Hasta luego. Miramos, hasta la próxima. Adiós, Ruth, adiós, Beto.